Hola, en este vídeo vamos a ver la primera parte del paso 15 de definición del recurso users que se utiliza para registrar usuarios en el portal. En este paso lo que vamos a introducir es un recurso completo, de estos que tienen interfaz CRUD completo, y para gestionar usuarios, y por lo tanto va a tener aquí un elemento propio en la lista de navegación. Cuando se haga clic aquí, en vez de ir a la lista de quizzes, como decía aquí, iremos a la lista de usuarios y veremos todos los usuarios que están definidos en ese momento. Haciendo clic en el nombre del usuario, vamos al show y vemos los datos completos de ese usuario. Luego tenemos un botón de edit que nos lleva al formulario de edición de los datos del usuario, de cambiar, el create que nos lleva al formulario de creación de nuevos usuarios y el delete, los botones de delete asociados a cada usuario que nos permiten borrar a ese usuario y nos llevan a un pop-up de confirmación. Lo primero que tenemos que hacer, por lo tanto, es introducir este nuevo elemento en la pestaña, que es el que cuando hagamos clic en él nos va a llevar a la lista de usuarios, que se hace introduciendo un nuevo elemento clicable en la lista de elementos de navegación, que son básicamente hiperenlaces. Esto lo tenemos que hacer en layout, es muy sencillo, y una vez que lo metamos pues ya tenemos esto. Nos va a llevar a barra users, que es la ruta de acceso a la lista de usuarios. El interfaz de primitivas que vamos a crear en este paso es el interfaz CRUD completo, las 7 primitivas. En las 7 primitivas tenemos tenemos las 4 primeras, que son las get, que nos tienen vistas asociadas, get users, que tiene el controlador index y la vista index, y que nos muestra la lista completa de usuarios. Get users it, que es el que identifica la información de un usuario concreto, que tiene el controlador show, la vista show, que nos lleva a la información completa de un usuario, a todos los datos de ese usuario. Luego tenemos el get users new, que nos renderiza el formulario de creación de nuevos usuarios, y el get users userit, que identifica un usuario, edit, que lo que hace es nos lleva al formulario de edición y de los campos de un usuario. Por lo tanto, hay que especificar qué usuario queremos editar para que aquí en el formulario se nos rellenen los campos de ese usuario y podamos modificarlos. Además de estas 4 primitivas, tenemos también las primitivas que modifican el contenido de la base de datos y que no tienen vista asociada, solo tienen controlador, por lo que hacen es redirigir a una de las vistas anteriores. Tenemos la vista post users para crear un nuevo usuario con la acción create y la vista put users userit que actualiza con la acción update el contenido de un usuario, que ambas renderizan a la vista show de forma que veamos los datos del usuario que acabamos de crear o que acabamos de modificar. Y por último tenemos delete, que si confirmamos pues nos lleva a la vista index, en la cual veremos la lista de usuarios después de haber borrado ese usuario concreto. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer en el routador, en el router, es en el fichero routes.index, es pues importar el controlador de users, el controlador de usuarios, que vamos a ver a continuación. Como este controlador tiene la lista completa y va a tener función de autoload, tenemos que instalar la función load de usuarios para que cuando una de las rutas de las primitivas que llegan lleve el identificador de usuario, lleve un identificador de usuario como el usuario 1, el usuario 7, pues se nos precargue y lo tengamos disponible en los controladores. Y además de eso tenemos que definir las 7 nuevas primitivas que acabamos de ver, ¿no? Get users, get users userit, get users new, post users, para crear, en fin, las 7 primitivas que acabamos de ver, que se añadirán a las que ya existían de quizzes que tendríamos aquí debajo y que no hemos puesto para que la transparencia quede más legible. Vamos a ver cómo creamos el modelo y la base de datos de este recurso de usuarios. El recurso usuarios necesita una tabla un poco especial, porque va a guardar tanto el nombre de los usuarios, tiene esta estructura de aquí, tiene la clave primaria, el nombre del usuario, que es un string, luego tiene el password, que va encriptado. Los passwords nunca se dejan en claro en la información, por si los roban, para que estén encriptados y no se puede hacer nada con ellos. Después lleva el salt, que es un string que ayuda a aleatorizar todavía más
el password en la encriptación para que atacar este portal y extraer la información de usuario sea más difícil. Y por último lleva un campo isadmin que indica si ese usuario es administrador o no. Normalmente solo habrá un administrador y que además vamos a inicializar a verdadero a través del seeder, porque todos los campos irán a false salvo que se inicialicen en este primer momento. Los usuarios no podrán cambiar los permisos de administración. Entonces la definición del modelo de users es relativamente compleja, más que las otras, porque aquí tenemos que hacer toqueteos con la información, sobre todo para encriptar el password, que es la parte más compleja. Por lo tanto, el modelo lo definimos de la forma convencional. Aquí con sequelice definimos la tabla user. Primero está el username, que es de tipo string, que además debe ser único y que validamos, no debe estar vacío. Y luego viene el password, que es donde está casi toda la complejidad en la definición de esta tabla. Aquí vamos a definir un string, el password va a ser un string, lo que vamos a guardar ahí, pero aquí este string lo vamos a encriptar. Cuando nosotros creamos un usuario a través del formulario de creación de usuarios, nos va a llegar un password que es el string, el password en claro, el string. Pues si tenemos el 27ABC, pues nos llegará 27ABC. Ese password es el que va a estar disponible aquí en esta función set. Set es una función que existe en el modelo que nos permite asignar, digamos, o ejecutar una función en el momento en que se está definiendo este campo de aquí, este campo de la base de datos, es decir, el campo password. Por eso, además de meter aquí una validación, lo que haremos es ejecutar esta función, que será la que va a fijar el contenido de este campo de aquí y el contenido de este campo de aquí. ¿Cómo los fijamos? Pues bueno, esto es una función, la función set, que recibe el campo password en claro, que viene del objeto que estamos construyendo, cuando se construye un objeto con build o con los otros elementos, y lo que hará es this.salt, es referirse a este de aquí. This.salt es una referencia, this es el objeto que se está construyendo, por lo tanto this.salt es la propiedad salt de este objeto. Le va a asignar un número aleatorizado, que es math.round, new date, value of, lo transforma en un valor y lo multiplica por math.random, entonces lo aleatoriza todavía más. Y encima le pone unas aquí, le suma para transformarlo en un string. De forma que en salt lo que haya generado un número muy grande y aleatorio que ha transformado en un string, que eso es lo que se ha metido aquí, en este campo de aquí. Y luego hace this set value, que es el método que está disponible en sequelice para fijar un valor en la propiedad que se está creando con la función que se ejecuta al crear esa propiedad. Entonces, aquí se dice set value, digamos, password, set data value de password, por eso se refiere a esta propiedad aquí, y lo que hace es encriptar el password con el salt este que ha metido aquí en esta instrucción anterior, y lo encripta con la función crypt.encryptPassword. Esa función es una función que ha importado, al importar este módulo de aquí, el módulo crypt es un módulo que está en helpers, que tiene este código de aquí, básicamente es la constante cripto. En la constante cripto se importa el módulo cripto de Node.js, es un módulo estándar con funciones de encriptación, que nos da la función esta createHMAC, que es una función que hace la encriptación utilizando el SHA-1, que es una forma de crear, digamos, claves de hash muy complejas. Entonces, básicamente lo que hace es, este módulo exporta el encrypt password, que es esta función que exportamos aquí. Es una función que recibe un password y un salt, que son los parámetros que le pasamos aquí, y que lo que hace es retornar el resultado de invocar el método createHMAC del módulo cripto de Node.js, acaba de importar, que le dice que no se encripte con SH256, que es un algoritmo de encriptación, con el salt que se nos pasa por aquí, haciendo un update del password
y haciendo un digest a hexadecimal. Con eso lo que genera es un string donde encripta el password utilizando este aleatorizador un poco más para hacer todavía el descifrado todavía más complejo, y eso es lo que se guarda en el campo password. Además, admin, que es de tipo booleano, se pone siempre por defecto a false, de forma que solo podemos pasar a true con los seeders. Y con esto ya hemos definido la tabla de usuarios y cómo se van a crear los nuevos objetos encriptando el password. Una vez que hemos hecho eso, tenemos que actualizar el modelo. Aquí solo estamos definiendo el recurso usuarios, y cómo se crean nuevos usuarios, se destruyen o se actualizan. Pero no estamos definiendo relaciones entre usuarios y otras tablas, eso se hará en temas posteriores. Por eso, aquí en Models Index, en la definición global del modelo, solamente tenemos que importar la nueva definición de usuarios para que esté accesible a través del objeto SQLize en todos los controladores. Y con eso pues ya podemos crear los controladores. Una vez que hemos definido el modelo, tenemos que definir las migraciones y los seeders. Generamos el fichero de migración, como se ve en cada paso, generamos el fichero de migración correspondiente que se van ejecutando en estos pasos, se van ejecutando cuando lo apliquemos en los pasos en el orden que se han creado, se nos crea este esqueleto, abrimos el editor y con esto creamos la migración ya de la tabla de usuarios, en el cual tenemos un identificador con la estructura típica, el nombre de usuario con la estructura típica, el password también con la estructura típica y que además que es un string. Aquí siempre decimos que es un string, ya el cálculo de la encriptación lo hemos hecho en el modelo. Aquí lo ponemos vacío, simplemente decimos que no puede estar vacío. El salt, que es un string, el isAdmin, que es un booleano, created@, updated@, forzamos sincronización, y aquí tenemos, esto sería para crear la tabla de usuarios, esto sería para destruir la tabla de usuarios. Además, vamos a crear también aquí una inicialización, un seeder, por eso aquí con este comando creamos el fichero de inicialización con este esqueleto y luego lo rellenamos de esta forma. Porque aquí ya sí que vamos a definir usuarios concretos con password concretos. Importamos el crypt, en bar crypt, el helper este que hemos definido crypt anterior para poder encriptar los passwords, y después simplemente aquí exportamos con app en el query interface de SQLize el resultado de hacer un bulk insert en users de estos dos usuarios de aquí, el usuario admin con un password que es este de aquí, que encriptamos con esta sal de aquí. La sal la ponemos a esto de aquí. Aquí utilizamos la misma encriptación que se ha utilizado en la creación de los objetos para que sea lo mismo que haberlo creado de la otra forma. Isadmin es igual a true, es el único administrador que va a haber. Luego hacemos el created@ y el updated@. Y aquí tenemos el username Pepe, aquí tenemos el password encriptado, que será el 5678, con este sol de aquí, que lo guardamos aquí también, y con el created@ y updated@. Y con esto acabamos este tema, nada más, muchas gracias.